Hola, un cordial saludo. No sabiéndose a qué hora la audiencia escucha esto, digamos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes desde los diferentes países del planeta. Dicho brevemente, esta pequeña charla gira en torno a un libro. El libro se llama Cóndores no entierran todos los días. Del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. También es periodista. Este libro se podría interpretar casi que como un prisma y esto tiene que ver con todos esos colores que han pertenecido en la historia de Colombia. Y en cierto sentido nos muestra varios enfoques. Uno está desde la vida del personaje principal mismo y el otro desde la historia del país. Es que se puede ver por lo menos el azul y el rojo, que son colores de estos partidos políticos clásicos de Colombia. El rojo, el Partido Liberal. Incluso uno puede ir a algunos lugares y pide el liberal, y el liberal es una especie de como una torta, ¿no? Pero es roja, liberal. Y azul es el color del Partido Conservador. Y bueno, creo que entre estos colores pues también podría entrar el negro, que finalmente termina teniendo un carácter y un simbolismo bastante fuerte en la historia de Colombia. Sí, el libro es como un prisma donde hay unos colores, hay unas variaciones de una serie de prácticas que desde antaño hasta ahora están teniendo la faz, la geografía del mismo país. Podría decirse que el punto de inicio del libro es lo que se conoce en Bogotá o en Colombia como el Bogotazo, el asesinato del caudillo popular liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su asesinato pues llevó a la ciudad al caos y de alguna manera eso se fue extendiendo en toda Colombia. Entonces se habla del periodo de la violencia con B mayúscula, una lucha entre huestes, seguidores partidarios entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Convencionalmente se ubica este periodo de la violencia del 1948 al 65. Bueno, esto de por sí trae un primer problema con la lectura del libro. En la nota de edición del 84, el autor quiere indicar que el libro recolecta episodios de su infancia, pero que no se puede confundir el libro con una crónica. Entonces, él quiere delimitar su libro como una obra que es de ficción, pero el libro tiene datos, fechas, tiene un peso específico que obliga a pensar que el libro no es ficción, o que si bien es ficción, hay un espacio para hablar de que sobre el libro aparecen unos rostros, aparecen unos modos de ser. Es decir, el libro también es sobre una realidad que se ha querido opacar en la historia de Colombia. Bueno, el libro entonces es difícil catalogarlo si es ficción o no ficción, ¿no? Entonces, ¿es ficción de un pasado remoto? ¿Es un pasado algo idealizado? ¿O es más que eso? Es un pasado narrado que tiene unos vínculos, un entramado, unas raíces con una realidad que no se ha podido superar en Colombia. Algo muy curioso que en alguna entrevista él decía que la mayoría de libros sobre la violencia que se hacían cuando él estaba escribiendo, hacían uso de unos modelos del siglo pasado de literatura. Y él y otros casi que tuvieron que inventarse un nuevo modelo para poder hablar de la violencia, para poder hablar de estos momentos tan difíciles de la historia. Entonces, el desarrollo de la historia ocurre principalmente en un municipio colombiano que se llama Tuluá. Esta es la tierra de uno de nuestros jugadores de fútbol del Tino. Y allí se va a entrañar la historia de alguien que se va a hacer llamar el Cóndor. El nombre del Cóndor va a ser León María Lozano y bueno, va a girar junto a otros grandes protagonistas de su pueblo que hacen parte de la realidad colombiana. Entonces, pues estamos hablando principalmente de un hombre que tiene una vida ordinaria y en esta vida ordinaria, pues sencillamente es alguien que asiste a misa todos los días, tiene alguna serie de principios y valores y sobre todo, entre estos valores tiene que ser muy fiel al Partido Conservador. Bueno, y entonces en este periodo histórico es importante reconocer que existen dos clasificaciones para estos grupos que en su época eran reconocidos como los... Son grupos criminales, hoy en día se diría que son paramilitares. A ver, son los pájaros, especialmente en Valle del Cauca, que es a donde se remite el libro, y el señor León María Lozano, el protagonista, se hace llamar Cóndor. Cóndor, que es un ave, bueno, Cóndor especialmente porque es un ave que come digamos desperdicios, cadáveres de otros animales. Entonces están los pájaros y por el otro lado están los chulavitas. Los pájaros se ocupan de zonas rurales y chulavitas, estos chulitos, son carniceros de ciudades. Bueno, y es importante resaltar, igual que en muchos episodios de la historia de violencia de Colombia,
que las primeras víctimas, los primeros CNNs son personas o van a ser personas de escasos recursos. Víctimas que se presentan. En efecto, esa es la gran tragedia de este periodo de la violencia. Casi todos los muertos, se estima, 300.000, 400.000 muertos, pues son personas absolutamente vulnerables, pobres, que por agitar la bandera del Partido Conservador y del Partido Liberal terminan en la muerte, en lo innombrable. Entonces tenemos este personaje, León, el católico, el conservador, el hombre sin privilegios, el hombre de inciertos comienzos, y es tal el punto que ni siquiera requiere un sueldo elevado por su labor. Casi que es un asesino por convicción, por fidelidad a su partido. Se entrega a su partido, se entrega al directorio, pese a que a él no lo respetan ni lo valoran, y cuando él va a las reuniones no lo dejan hablar. Él es asesino, pero también es víctima de que no tiene estatus, de unas jerarquías, de unas imposiciones que van tanto desde el partido como igualmente desde la iglesia. Se podría decir que casi que su estatus empieza a darse en el momento que él empieza a ejercer cierto tipo de violencia contra otros, y es casi que un títere de la violencia. Es que es terrible pensar en un hombre que construye su estatus gracias a la tortura y al asesinato. Es una tragedia. Impresionante. Por un lado está León, que es el protagonista, y quisiéramos hablar de otra especie de protagonista, por lo menos la tarima, que es Tuluá como una pequeña Colombia. Al entender a Tuluá en estos momentos, como aparece en el libro, se pueden entender otras cosas que ocurren en otras partes del país. Y asimismo, pues también se puede entender cómo Tuluá no ha salido de un conflicto donde podemos mencionar, por ejemplo, matanzas o masacres como las que han ocurrido en La Esmeralda. Ciertamente, Tuluá, donde desaparecían, como en el libro relata, liberales, y más tarde otras personas también, independientemente si se considera liberal o conservador. Tuluá como municipio atravesado por el conflicto que se va escalando, se va degradando más y más. Y entonces es bien curioso las dinámicas que tienen estos grupos, porque ellos se van a desplazar en vehículos azules y sobre todo tratan de llenar todo de NNs. Tratan de librar o mantener estos cuerpos en el anonimato. Podría decirse que en esa época, en un día típico de Tuluá, hay una convocación del Partido Conservador, mueve algunas personas, se hablan. Mientras tanto, salen los secuaces del señor León, el cóndor, salen los pájaros en carros azules por el pueblo, vigilando, ¿no? Rastreando a las personas, y llegando hasta el punto de que algunos son amenazados para que se retiren, obligando a desplazamiento. Otros no se retiran, son asesinados o torturados. Y entre otras de las dinámicas, pues también es muy frecuente la desaparición en los ríos, ¿no? Las memorias que podría llevar, en este caso, el río Cauca y muchos más ríos de nuestra Colombia llevando cuerpos. Algo muy curioso es que este hombre, el cóndor, tiene protección de la misma policía. En esta alianza del Partido Conservador, que se ha ido tomando las institucionalidades, lo que hay de Estado en Tuluá, también ocurren estas cosas que la policía, en lugar de defender a los más vulnerables, protege de una u otra manera a los victimarios. Y entonces la historia se va desenvolviendo que en un principio pues aparecen cadáveres, CNNs, luego hacen una identificación y se dan cuenta que son principalmente liberales o pertenecientes al Partido Liberal, y consecutivamente ya hay un roce más con clases un poco más altas, favorecidas, privilegiadas. De este modo se crea algo que es una queja pues al gobierno, que es una carta firmada por algo que se va a hacer llamar como el Batallón Suicida. Batallón Suicida compuesto por personas que tienen un gran signo de estatus, es decir, educación universitaria, un médico, abogado, bacteriólogo, comerciantes. Son 9 en total, y estas personas van a firmar la carta en la que vinculan a León María Lozano con estos crímenes. A nombre de los pájaros, siendo él el cóndor, el líder, para que por si algo sale mal, ellos tienen alguna constancia de que el señor León es el jefe, el líder. Exacto, igual es algo que se hace a voces, se sabe, se identifica que él es el líder porque gesta todos sus planes en algo que se conoce como el Happy Bar, y asimismo también en algún momento lo hace desde la misma iglesia. Sí, esto es una constante terrible en la historia de Colombia, que hay personas que se sabe de lejos que son criminales, que son verdugos, genocidas, y no hay pruebas, ¿no? Nadie los investiga, nadie los toca. Y como el señor León,
que todos los días iba a misa. Van a misa, van al partido, van a no sé dónde y no pasa nada. No hay censura social. O es más, la censura social está inhabilitada porque cualquiera que se atreve pues entra en un peligro grandísimo. En este caso, una de las formas de operar por parte de León María Lozano era imprimir ciertos papelillos con letra gótica, los describen de esa manera. Un modus operandi que no sale de los parámetros de la actualidad. Entrado en este punto, en esta charla informal, vale la pena mencionar lo que son los patrones que podemos identificar desde este presente en Colombia a lo que se remite el libro. Entonces, un primer grupo de este rompecabezas de patrones es el grupo de alianza de policía con criminales. Un patrón: toques de queda, paseos, rondas de carros misteriosos vigilando y no hay respuesta del gobierno. Otro grupo puede ser de estos patrones. De estos patrones también está el asesinato, la tortura, plazos de tiempo para desalojamiento, complicidad del gobierno. Hay un mutismo por parte del gobierno en querer hacer algo. De otra parte, pues también se encuentra que estos grupos, como empiezan a tener sus brazos, estos brazos se pierde el control del comando y estos brazos finalmente... Exacto, se va perdiendo la centralidad del control de las bandas, de esas bandas criminales, hoy digamos paramilitares, ¿no? Sus límites son difusos y van apareciendo otros bloques, o se desintegran para el nacimiento de otros, con el resultado terrible de que se hace incontrolable el uso de la violencia. Y otro... Porque no hay centralidad de mando. De acuerdo. Y otro punto que es súper crucial es la información y el manejo de los medios de comunicación. Entonces se encuentra, por ejemplo, que la información es censurada, no se puede decir mucho aquellas cosas que están hablando de una violencia de parte de unos grupos. Y finalmente, pues la información, que es lo que se refleja en este libro, se viene a dar es por las noticias. Exacto. Y si es que las noticias llegan, porque hay una especie de abismo entre el suceso macabro y su noticia, que su noticia puede demorar mucho tiempo. Es decir, hay como un teléfono roto de algo que pasa y se demora mucho para que se llegue a saber de ello. Tal vez un teléfono roto que llega hasta nuestra propia educación, porque vemos historia de Colombia, sí, hay un interés de alguna parte en algunos gobiernos de borrar la historia y... Para muchos, la historia de la violencia de Colombia casi que iniciaría en los 90 con el narcotráfico, casi que ignorando en algunos espacios esta historia que es más antigua. De acuerdo. La historia, como hemos dicho, no seamos cómplices de la historia, es porque en la medida en que conocemos la historia se puede hacer algo para que no se repita. Pero si yo no sé nada de la historia, ¿cómo puedo hacer algo? Muy difícil. No solamente hay una serie de atentados, de sabotajes a la historia, sino a la construcción de comités, tribunales que giren sobre esto, ¿no? El Comité de Paz de los años 50 fue absolutamente saboteado, como hoy en día se ha visto en abundancia contra lo que se ha querido hacer, llámese JEP, llámese Tribunal de la Verdad, llámese informes, llámese darle voz a las mayores víctimas, hoy en día, sea de paramilitares o guerrilla, etc. Otra cosa que llama bastante la atención es el uso de estos nombres de aves, que también están en el presente. El señor Cóndor, los pájaros del Valle del Cauca, como están los chulos, Bueno, igualmente hoy en día se habla de las águilas negras, que también es otro grupo criminal, las BACRIM. Como para ir cerrando con esto, hay algo importante del libro que de alguna manera también aparece en un informe de la Comisión de la Verdad, es que estos partidos tradicionales conservador y liberal han querido mostrar o han querido hacerse a un lado, han querido evadir su responsabilidad en el conflicto armado colombiano. Una de las sugerencias de la Comisión de la Verdad fue que tanto Partido Liberal como Conservador hicieran unos gestos simbólicos de ofrecer disculpas por su involucramiento, que se hizo de muchas maneras para atizar la violencia en Colombia. Pues se veía como se rasgaban las vestimentas exigiendo miles de cosas a los que entraban en la resocialización, guerrilleros y algunos paramilitares, pero no tenían mirada retrospectiva sobre lo que habían hecho, sobre cómo el Partido Liberal Conservador y otros han sido de una u otra manera actores, protagonistas de la violencia en Colombia. Entonces yo todavía hoy me pregunto por qué no lo han hecho, qué les pasa. Bueno, y otras preguntas pues muy buenas, acordes con el libro, es ¿cómo podemos hacer para cortar estos hilos invisibles, esquivos, que recorren décadas y décadas, que emparentan a Colombia con tanta violencia? ¿Cómo alterar este orden
del prisma, estos colores, cómo es componer estos colores. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden, por favor, suscribirse y dar like. Se necesitan los likes y las suscripciones para poder continuar con el proyecto. Gracias.